exaltamos, Señor. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré. Es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Cantemos fuerte. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré. Oh, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Lo vamos a cantar de nuevo. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré. Es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado, lo alto, exaltado es el Rey. Oh, es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Exaltemos a nuestro Dios esta vez en oración. Vengamos juntos ante su presencia hermosa, porque realmente venir ante su presencia en oración o en adoración es una experiencia realmente edificante. Vamos a orar en este momento y te invito a que lo hagas junto a mí. Amado y bendito Padre Celestial, te damos a ti las más significativas de nuestras gratitudes por todo lo maravilloso que tú eres. Eres santo, eres sublime, eres exaltado, bendito Padre Celestial. Te adoramos, te amamos con todas nuestras fuerzas, y nosotros en este momento queremos exaltarte, queremos alabarte, queremos darte toda la honra y toda la gloria por todo lo maravilloso que tú eres y haces también en favor de nosotros. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser un Dios tan especial, un Dios lleno de maravillas, un Dios que llena nuestras vidas de muchas bendiciones. Te damos a ti, pues, amado y bendito Dios, nuestra alabanza y nuestra adoración, y deseamos también poner en tus manos nuestras vidas, deseamos poner en tus manos también cualquier otro asunto, Señor, personal, cualquier clase de necesidad personal que podamos tener, bendito Padre Celestial. Te suplicamos también para que este devocional y la meditación en tu palabra pueda resultar en edificación plena de nuestras vidas y que podamos ser fortalecidos en la fe. Gracias porque tú estás con nosotros, nos ponemos en tus manos y dedicamos a ti este tiempo de reflexión, y lo hacemos orando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda siempre que cuando tú te acercas a las Escrituras y tú tomas notas o apuntes, ya sea de alguna aplicación u observación,
tu estudio de la Biblia se enriquece más y de esa manera le sacas mayor provecho a la meditación o reflexión en las Sagradas Escrituras. El tema para esta ocasión se titula Oír, Creer y Confesar. Bueno, ¿y de qué está hablando o a qué nos referimos con oír, creer y confesar? Estamos hablando precisamente de lo que hemos venido hablando en los devocionales anteriores. Vamos a hablar acerca del Evangelio, pero vamos a hacer una lectura de las Sagradas Escrituras para que sobre esa base nosotros iniciemos lo que es nuestra meditación en la palabra de Dios. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, tenemos aquí la lectura de las Sagradas Escrituras en Romanos 10 del 14 al 21. Y a manera de contexto, nosotros debemos recordar que en los versículos anteriores, en el capítulo anterior incluso, se ha venido debatiendo acerca del lugar que tiene Israel en lo que es el plan de Dios, o el lugar que tiene también los gentiles en el plan de Dios, es decir, los que no son israelitas. Y parte del debate ha tenido que referirse a aspectos como, por ejemplo, el medio o el método de la salvación, tanto para israelitas como para los no israelitas. Y por esa razón, en algún momento se abordó también el aspecto de la justicia de Dios. Y hemos visto ya en otra ocasión que la justicia de Dios es por la fe y no por las obras de la ley como los israelitas lo habían concebido en el momento en el que vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra y realizó su ministerio terrenal y al mismo tiempo también murió y resucitó. Los israelitas tenían una concepción de lo que era su propia justicia. Ellos creían que debían obtener la justicia de Dios a través de la puesta en práctica de las obras de la ley. Mas el mensaje del Evangelio, que es lo central en estos devocionales y precisamente en estos temas que ha venido abordando el apóstol Pablo, precisamente es lo que es central en todos estos aspectos. Es decir, la justicia de Dios no se obtiene por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo conforme al Evangelio. Es decir, el Evangelio o la buena noticia es esta, que Jesucristo pagó por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Él murió, Él resucitó, Él subió al cielo, a la diestra del Padre, y desde allí vendrá nuevamente por nosotros. Y todo aquel que pone su fe en Él y arrepintiéndose de sus pecados, le pide perdón a Cristo y al mismo tiempo lo hace Señor de su vida y lo confiesa como Señor, entonces esa persona es salva, según lo vimos incluso en el devocional anterior. Y es ahí donde el Evangelio es central. Por eso es que este devocional también habla o se refiere acerca de lo que es el Evangelio. Y cuando escuchamos esas palabras, oír, creer y confesar, está hablando de básicamente los peldaños o los pasos
que el Evangelio nos invita a dar. El Evangelio nos confronta, el Evangelio nos presenta una alternativa. El Evangelio nos presenta la alternativa de Dios. El Evangelio nos presenta el camino para llegar al Padre. El Evangelio nos presenta básicamente el conducto, el medio a través del cual Dios estableció el método para hacer posible nuestra salvación. Eso es el Evangelio. Entonces, estos aspectos que están acá, oír, creer y confesar, se refiere básicamente a lo que es el contenido del Evangelio. Este tema no es acerca de esas prácticas que algunos cristianos han adoptado como si fueran realmente manifestaciones de fe, cuando se ponen a, por ejemplo, expresar declaratorias o a declarar o a decretar, como dicen ellos, alguna promesa y alguna bendición, y de esa manera reclaman, casi exigen a Dios alguna clase de milagro. No es eso lo que está hablando aquí, más bien hay algo que es central, que sí deben oír, a lo que sí deben creer y que sí deben confesar, y tiene que ver precisamente con el mensaje o el contenido del Evangelio. No tiene que ver en lo absoluto con alguna clase de milagros, es decir, no, más bien es acerca de Jesús como Señor. Ahora, si lo vamos a confesar como Señor, significa que lo vamos a reconocer como nuestro gobernante también y nos someteremos a su voluntad. Veamos el primer aspecto entonces para entrar en materia. La respuesta correcta al Evangelio es precisamente esta: oír, creer y confesar. La respuesta correcta que Dios espera del Evangelio es que lo escuches, es que creas en Él, es que confieses lo que el Evangelio te dice que tú debes confesar. Así es que el Evangelio nos confronta y espera de nosotros esta respuesta. Obviamente, muchos de los israelitas, la mayoría de los israelitas, no dieron esta respuesta correcta al Evangelio. Tal vez lo escucharon, más bien sí lo escucharon, oyeron el Evangelio, pero no creyeron al mensaje del Evangelio y por ende mucho menos confesaron lo que el Evangelio decía que debían confesar, es decir, que Jesucristo es el Señor. Porque todo aquel que confesare que Jesús es el Señor será salvo. Entonces, lo dice precisamente en este capítulo, como lo vimos en el devocional anterior. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que debemos confesar, que Jesús es el Señor, habiendo creído en Él. Y esa es la respuesta que el Evangelio espera o aguarda, así como aguardó de los israelitas. Esperaba que ese fuera el resultado en los israelitas, mas ellos no respondieron así. Por eso dice también en el Evangelio, según San Juan capítulo 1, tú recordarás esas palabras que dice que mas a los suyos vino y mas los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Evangelio según San Juan capítulo 1 versículos 11 y 12. Entonces él vino y trajo el mensaje, el anuncio del Evangelio, pero no le recibieron. Pero el Evangelio consiste en esperar esta respuesta, y de eso tratan los versículos que están allí en el paréntesis. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Observa cómo va a desarrollar el proceso. Es decir, si la respuesta esperada del Evangelio es que invoquen, que confiesen a Jesús como Señor, y antes de hacer eso obviamente deben haber creído, y ahora entonces el apóstol Pablo abordará ese orden lógico para hacer esta clase de preguntas, porque él mismo es apóstol a los gentiles, así como también, como ya lo dijo y lo vimos en el devocional anterior, él experimenta una carga realmente, una preocupación porque los israelitas también alcancen la salvación. Así ahora entonces está abordando, ¿cómo pues van a invocar a alguien o a aquel, es decir, a Jesucristo, si no han creído? Es porque para confesarlo, lo elemental es creer
creer en el corazón. Por eso es que leímos que en el devocional anterior, cuando dijimos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque precisamente es importante creer y luego confesar. Entonces, para que la gente invoque a Jesús, para que la gente confiese a Jesús como Señor, para que la gente invite a Jesús a ser el Señor de su corazón, deben haber creído. Pero eso no va a suceder, es decir, no lo van a invocar si no creen, y al mismo tiempo no van a creer, como dice este versículo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, está abordándose básicamente el esquema elemental del Evangelio. El Evangelio se oye, el Evangelio espera que nosotros creamos en aquel que nos presenta el Evangelio, y el Evangelio también espera que nosotros invoquemos a aquel que anuncia el Evangelio, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice en el versículo 13, que lo vimos también en el devocional anterior. Entonces, bajo ese orden también pregunta ahora, es decir, ya nos dijo el orden del Evangelio: se escucha, se cree y se confiesa. Y ahora dice, pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Precisamente porque la predicación consiste en estos pasos elementales. La predicación busca que la gente, busca que las personas escuchen el Evangelio, que oigan el Evangelio, y la predicación también busca que, habiendo la gente oído el Evangelio, también crean a aquel que es presentado en el Evangelio, es decir, a Jesucristo. Y también la predicación busca que confiesen o que invoquen a Jesucristo. Y todo esto lo aborda como parte elemental de la respuesta correcta que se está esperando de parte de aquellos que escuchan el Evangelio, de parte de quienes oyen el Evangelio. Dios espera que ellos respondan de esa manera. Quiere que oigan, quiere que crean y quieren también que lo confiesen o que lo invoquen. Pero dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y el otro versículo, para continuar en este proceso, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas o de los que anuncian el Evangelio. Entonces aquí está un proceso muy claro. Deben ser enviados para predicar, y al predicar deben predicar el Evangelio en el cual deben creer aquellos que lo oyen. Y cuando lo oyen, deben no solamente creer, sino también deben confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Básicamente, esta es la esencia de lo que es el mensaje del Evangelio. Esta es la esencia del Evangelio y al mismo tiempo es la esencia de la tarea misionera o de la labor que se debe llevar a cabo. Esto es lo que hace posible la justicia de Dios. Aquel que oye el Evangelio, aquel que crea, aquel que presenta el Evangelio, aquel que además, habiendo creído en aquel que es mencionado en el Evangelio, es decir, Jesucristo, y lo confiesa y lo invoca como Señor y Salvador, entonces es que es una persona salva, como lo ha expresado en los versículos ya iniciales que se vieron en otra ocasión. Así que tenemos aquí esos son los pasos, es la esencia de lo que es el Evangelio, y es básicamente lo que la gente debe aprender a creer y a confesar también. La gente debe oír del Evangelio, deben también creer al Evangelio y deben confesar también al Señor del Evangelio. Así entonces vamos a pasarnos ahora al segundo aspecto del devocional, porque está completamente ligado. Ahora vamos a ver la respuesta incorrecta al Evangelio: es rechazo y desobediencia. Precisamente lo que es rechazo y desobediencia es la respuesta que Dios
espera que no suceda en aquellos que reciben el Evangelio. Es decir, si nosotros o si alguien responde con rechazo y desobediencia al Evangelio, está yendo contra el propósito de Dios, está yendo contra la voluntad de Dios, está yendo contra el plan salvífico que Dios tiene para todos ellos. Y entonces, habiendo el apóstol Pablo abordado ya todo lo relacionado al proceso de dar a conocer el Evangelio y al mismo tiempo a los pasos que se deben dar una vez que se recibe el Evangelio, él abordará este aspecto que tiene que ver con estas respuestas que también son incorrectas, pero lastimosamente, y como lo veremos, en algún momento tendrá que abordarse la realidad de que precisamente aquellos que debían haber recibido el Evangelio de la mejor manera son quienes ejemplificaron lastimosamente esta respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque dieron como respuesta el rechazo y básicamente desobediencia al llamado del Señor. Veamos los versículos que están relacionados con este punto. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Aquí está la noticia triste. Es una noticia triste, aunque también de alguna forma aún el profeta Isaías ya lo había también expresado de antemano que sería algo que sucedería. Dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque eso es parte de la respuesta que nosotros también como seres humanos podemos dar al Evangelio, una respuesta de desobediencia a manera de rechazo, que eso es lo que se hizo con Jesucristo cuando vino a los suyos. Ten presente siempre eso, vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Pero dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, judíos o no, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta respuesta es una respuesta que no debe darse al Evangelio. Y el siguiente versículo, en la misma línea, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué hermosa noticia y qué manera de resumir la justicia de Dios. Si la justicia salvadora de Dios, si ese proceso de justificación se obtiene por la fe, es importante tomar en cuenta que la fe es por el oír la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que se anuncia a través del Evangelio. Por esa razón es que el mismo ministerio del apóstol Pablo, como lo podemos ver incluso a través de esta carta que está dirigida a los cristianos creyentes que están en Roma, por eso lleva ese título la carta, está dirigida a ellos porque él mismo, como apóstol de Jesucristo, como enviado, como predicador de Dios, él mismo les está comunicando la noticia de la salvación acerca de Dios. Les está anunciando la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, que es para salvación a todo aquel que cree. Para continuar, veamos esta imagen que de alguna manera nos presenta por un lado el anuncio y también nos presenta lo que es la respuesta que se espera de parte de la gente. Creer en el corazón y confesarlo también con sus labios, con su boca. Es decir, como la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces es importante que la gente escuche, que la gente oiga el Evangelio para que puedan creer o para que puedan tener fe en su corazón y de esa manera también confesar con su boca que Jesús es el Señor. En el tercer aspecto de este devocional vamos a ver que el Evangelio es el llamado de Dios para todos, es decir, Dios los está llamando a través del Evangelio, buscadores o no buscadores de Dios. El mundo está dividido entre quienes buscan a Dios y entre quienes no buscan a Dios. Aún entre los que buscan a Dios, también lastimosamente existen métodos incorrectos para buscar a Dios. Pero Dios, que sabe todo eso, Él establece el método por el cual o a través del cual Él puede ser encontrado. Y ese método es el Evangelio. Por esa razón es que es importante que sean enviados predicadores que anuncien
el Evangelio para que el Evangelio sea oído por toda la gente y habiendo oído el Evangelio puedan creer en el Evangelio, en el Señor del Evangelio y puedan también, por último, confesar al Señor del Evangelio. Porque el mundo el mundo tiende a crear sus propios medios, sus propios métodos para buscar a Dios. Y allí surgen precisamente las religiones. Pero es Dios quien ha establecido básicamente el método. Es Dios quien establece la manera. No somos nosotros, no es la humanidad, no es la gente, no es el hombre quien establece el medio para buscar o acercarnos a Dios. Es Dios mismo. Como Señor, como Dios, como soberano, como supremo creador, quien establece en concreto el método, y ese método es lo que Él ya nos dio, el Evangelio. Por esa razón tenemos entonces también estos aspectos que vienen a reforzar el argumento que se ha venido desarrollando. Miren el versículo 18, dice, pero digo, ¿no han oído? Y aquí se mete, por supuesto, a hablar por un momento en general, pero también abordará la realidad de los israelitas y de los no israelitas como parte del argumento que se ha venido desarrollando también desde versículos anteriores, a un capítulo anterior también. Dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, de los que han sido enviados a predicar. Y dice, y hasta los fines de la tierra sus palabras, es decir, el Evangelio sí ha recorrido el mundo conocido hasta aquel momento. El mundo como tal había escuchado del mensaje del Evangelio, sí habían oído. Y dice el versículo siguiente, también digo, no ha conocido esto Israel, es decir, el Evangelio no solo fue enviado para aquellas naciones que no son Israel, es decir, también para Israel, es decir, ¿no conoció Israel este mensaje? Y bueno, la respuesta es que primeramente Moisés dijo esto, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira, como una manera de referirse a aquellos que no son israelitas, a los gentiles, que andarían buscando también a través de su propio método a Dios, no lo encontrarían por sus propios métodos, pero Dios les iba a permitir con el método de Dios, es decir, con el Evangelio, que sí pudieran acercarse a Dios. Esto provocaría celos a los israelitas que se creían realmente los amos y dueños de lo que es la justicia de Dios y creían tener el monopolio realmente acerca de lo que es la justicia de Dios, según ellos, a través de las obras de la ley. Y el siguiente versículo además dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, porque aparentemente los gentiles realmente, o sea, en esencia, no es que vivían buscando a Dios, no es que vivían preguntando por Dios, más bien seguían atrapados en su pecado, incluso quizá en sus propias formas de idolatría, en sus propias formas de religiosidad. Sin embargo, estos que no preguntaban, en comparación de aquellos que sí, supuestamente, como los israelitas, sí buscaban a Dios, supuestamente sí preguntaban de Dios, supuestamente sí tenían y conocían la justicia de Dios, realmente no lo encontraron porque ellos prefirieron su propio método, su propia justicia. Por esa razón es que el apóstol Pablo está citando esta parte del profeta Isaías, y el versículo siguiente, que es el último que leímos, dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo que tiene estos calificativos, rebelde y contradictor de Dios. Dios establece el método y ellos no quieren ese método de Dios. Ellos no quieren a Jesucristo. Ellos rechazaron a Jesucristo. Ellos no creen, no confiesan a Jesucristo. Ellos solo se quedaron en lo que es escuchar el Evangelio, pero no creyeron, menos, por ende, confesaron. Es decir, no confesaron a Jesús como Señor. Esa es la triste realidad de los israelitas.
Y de esta manera el apóstol Pablo ha abordado este argumento en cuanto a el lugar que ocupa Israel y en cuanto también al método o medio de salvación o el método justo o adecuado para adquirir la justicia de Dios, que como ya lo ha dejado bien claro, es por la fe, para judíos y para no judíos, para todos. Y la manera de ilustrarlo es a través de la siguiente imagen. Está Israel, escuchó el mensaje del Evangelio de la cruz de Cristo, pero ellos se negaron a creer, lo rechazaron más bien, desobedecieron porque son un pueblo realmente rebelde y contradictorio, es lo que hemos leído en el último versículo, en el 21. Pero están los gentiles, los que no son israelitas, ellos escucharon también el Evangelio y ellos creyeron en su corazón y confesaron a Jesús como Señor. Y esa es la gran noticia maravillosa también para nosotros que no somos israelitas, que Dios, un Dios justo, un Dios santo, un Dios de misericordia, un Dios que es amor, un Dios en quien abunda infinitamente la gracia salvadora y redentora, decidió tomarnos en cuenta a nosotros, los que no descendemos en la sangre de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Gracias sean dadas a Dios por esa gran noticia. Y nosotros hoy sabemos esto y celebramos esto y nos gozamos en esto gracias a que fueron enviados predicadores que anunciaron el Evangelio. Nosotros oímos el Evangelio y nosotros creímos al Señor del Evangelio y nosotros confesamos al Señor del Evangelio. Por esa razón es que oír, creer y confesar es fundamental para nuestra salvación. Te dejo el resumen del devocional para que tú continúes meditando en estos aspectos que hemos abordado. Recuerda siempre, la respuesta correcta al Evangelio es oír, creer y confesar. Y la respuesta incorrecta al Evangelio, por otra parte, es rechazarlo y desobedecerlo. Pero tomemos en cuenta siempre que el Evangelio es el llamado de Dios para todos, buscadores de Dios y no buscadores de Dios.